explicarlo. Ok, ahora sí, ya estamos grabando. ¿Listo, Sergio? Listo. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos. Este es el cuarto episodio de ¿A qué costo? Y hoy tenemos un invitado especial. Hoy viene mi compa Sergio. Sergio, ¿cómo te sientes el día de hoy? Excelente, me siento muy bien. Estoy feliz de estar aquí contigo, Mario, en el programa ¿A qué costo? En el podcast ¿A qué costo? Estoy feliz, emocionado por esta entrevista y vamos a que todo fluya excelente. ¿Ya alguna vez has salido en alguna entrevista o vamos a No, hacer que todo fluya? Es que las mejores cosas de la vida siempre nos dan nervios. Eso sí, la Entonces, verdad bueno, que sí. Pero hay que romper la inercia Así es. y hay que seguir adelante. Así es. Sergio, para iniciar con este episodio, ¿cómo te describirías para una gente que no te conoce en 30 segundos? Bueno, ¿Quién es Sergio? Mi nombre es Sergio Ceballos. Soy ingeniero mecánico de profesión. Tengo experiencia en administración de personas, materiales y procesos industriales. Sin embargo, he estado leyendo muchísimo en temas de desarrollo personal, desarrollo profesional. Sí. Y creo que soy un psicólogo de vocación. Psicólogo, eres psicólogo en vez de ingeniero. Claro, Así pasa. psicólogo de vocación. He tenido una carrera ascendente. Sí, he podido construir una carrera ascendente desde el punto de vista que empecé como lavatuercas hecha llave. Sí. Y durante 20 años he podido adquirir experiencia profesional. He tenido la dicha, el privilegio de administrar procesos industriales muy importantes en empresas de Sudamérica muy importantes. He sido jefe corporativo nacional en una empresa en Ecuador, líder en su producto a nivel nacional, con exportación acá a los Estados Unidos. A los Estados Unidos, exactamente. Qué padre, oye. Pues ya tienes una carrera súper larga, Sí. ¿no? Y has pasado por muchas cosas, subidas, bajadas. Pero cuéntame, veo que tienes un acento pues distinto a lo que hemos traído aquí en el canal. Eres la primera persona extranjera, por así decirlo. Éramos puro mexicano. Cuéntame, ¿de dónde vienes, compadre? No, bueno, yo nací en Venezuela. Eres venezolano, de Venezuela. Sí, en Venezuela me formé, en Venezuela estudié, empecé a trabajar en la industria, tuve un par de emprendimientos en Venezuela. Sí. Luego en el año 2015 tuve que emigrar a Ecuador. A Ecuador. En ¿Cuántos años tenías? Tenía en esa época 26 casi, 26 recuerdo. años. Fue en el año 2015. Sí. ¿Sí? No, tenía mucho más. Tenía en esa época, ya te digo, 32 años. 32 años. 32 años. ¿Y decides mudarte a Ecuador? Sí, decidimos mi familia, mi esposa, mi hijo y yo, por la situación económica como tal de Venezuela y toda la situación que estaba pasando, analizamos y consideramos que era mejor emigrar a otra parte. En un principio consideramos que el plan original era Norteamérica o Europa. Ajá. Y teníamos algunas ventajas de poder ir a Ecuador por un corto tiempo. Sí. Y bueno, nos encantó Ecuador, nos enamoramos de Ecuador y duramos 8 años allá. 8 años, sí, era algo corto y se volvieron 8 años. Sí, por eso tal vez mi acento, tal vez no se parece tanto al acento venezolano. Sí, ajá, exacto. Ni tampoco se parece al ecuatoriano. Entonces soy una es como que en mezcla y medio. un poquito. Viví en una zona en Ecuador que se llama Cuenca, una hermosa ciudad que se las recomiendo. Excelente. Esta es una ciudad que está en la zona de la sierra, en la parte montañosa, y ellos tienen un acento también muy particular, distinto a todo el Ecuador. Entonces, de ahí proviene tal vez esta mezcla de acento que tú estás escuchando. Sí. Más. Perfecto, mira, fíjate, es algo que yo quería como indagar. He escuchado y recientemente se ha escuchado mucho sobre el tema de Venezuela. Entonces, que ves que hubo elecciones y que otra vez volvió a caer el mismo, que la gente lo volvió a elegir supuestamente. Entonces, me gustaría que me platicaras cómo fue tu infancia en Venezuela, cómo fueron tus primeros años en ese país y cuéntame cómo se fue desarrollando. Platícame un poquito de ese momento de tu vida. Sí, bueno, yo puedo contarte eso. Yo nací en los años 80, a principios de los años 80, y para esa época ya Venezuela había consolidado una posición muy importante en temas petroleros. ¿Te tocó cuando estaba Venezuela? Sí, puedo decirte que en mi infancia, muy pequeña, preadolescencia, fue una época de bonanza en Venezuela, se conseguía de todo, habían diferentes organizaciones regionales, continentales, asentadas en Venezuela, por su ubicación geoestratégica y por el impacto que tenía la empresa petrolera en Venezuela. De hecho, Venezuela recibió durante la década, creo que de los 80, los 70 y los 60, muchas personas migrantes de diferentes países de Latinoamérica, de Europa.
Yo recuerdo que luego ya después, poco a poco fui creciendo Ujú. y yo estudié en colegios públicos Sí. y de hecho era una escuela técnica industrial, no te graduabas de bachiller Ujú. como high school, sino que podías graduarte de bachiller, pero podías tener una mención técnica, porque la Ok. escuela era netamente industrial. Sí. Y conmigo estudiaban personas, la mitad del salón tal vez, eran hijos de peruanos, de ecuatorianos, por supuesto de colombianos. O sea, Sí, había migración de todos los había lados ahí. muchas personas de diferentes países Qué o padre. hijos de italianos, de portugueses. O sea, realmente yo crecí en un país que conocí como un país multidiverso, Sí. pluricultural. Uno podía compartir con muchas personas de el Líbano, Siria, Libia, Palestina, Para poner un otros poquito de de Arabia contexto, Saudita, ¿qué sí. año estamos hablando de ese? En la Cuando época de estaba. los 90. Noventas. La época de los 90, yo crecía, o sea, yo nací a principios de los 80, Ochentas. por lo tanto mi carrera escolar fue ya empezando los 90 y empezando los 2000. Entre noventas y 2000 fue Entre los donde 90 tú y veías 2000, que había mucha gente de otros lados. O sí, sea, o sea, iban ahí a estudiar o veían algún crecimiento ahí, ¿no? sí, o sea, la gente iba a migrar porque en sus países tal vez no tenían el desarrollo económico que Venezuela tenía para ese momento. Sí. Y se asentaban allí, se quedaban, hacían Ajá. familia, sus hijos vivían allí, se criaban allí. Y realmente en todo el contexto venezolano, sus diferentes regiones, hace muy bonita la vida. Al ser pluricultural, Sí. tú podías disfrutar con muchas personas en diferentes espacios, por lo tanto se puede decir que se podía vivir bien, digámoslo Claro. de esa manera. Entonces, ¿y desde cuándo fue que empezaste a saber que esto iba, en vez de que fuera subiendo, iba como que en decadencia? Yo creo que los procesos sociales son complicados. Por ejemplo, Ajá. Venezuela venía durante 40 años casi que con dos partidos dominando, Sí. digamos, el escenario político, y durante esos 40 años empezaron a presentarse problemas de corrupción. Ajá. Estos problemas de corrupción trajeron como consecuencia de que otros líderes emergieran, ¿sí? Sí. Y ya la gente molesta con esos líderes anteriores apoyaron al 100% a este líder nuevo, ¿sí? Sí. Que cuando hubo el cambio, digamos, político, ganó con una aceptación cercana, sobre del 70% de la población. 70%. Y entonces ahí empezaron a verse algunos cambios, ¿no? Y estos cambios, a veces cuando los procesos sociales generan cambios radicales, Ujú. ¿sí? De un extremo a otro, empiezan entonces a haber mucha resistencia. Sí. Y en esos procesos de resistencia empezaron entonces a deteriorarse muchas cosas. Claro. La industria privada, todo el aparato productivo nacional, las instituciones como tal públicas. Entonces ya en los 2000, en la década del 2010 en adelante, Sí. empezó un proceso de deterioro lento, Ujú. ¿sí? Que dio como consecuencia una diáspora de venezolanos por todo el mundo. Sí. Por diferentes razones, inseguridad, la esperanza de poder tener mejor desarrollo económico, oportunidades de mejores estudios para los hijos. Entonces mucha gente tuvo diferentes situaciones que al final lo llevaron a salir del país. Entonces es algo complicado, ¿no? Súper complicado. Sí, Me imagino que, o sea, mira, yo no tengo mucha noción. Yo veo lo que sale en los portales, ¿verdad? Pero ¿es cierto que la gente en algún tiempo empezó a buscar comida en la basura? ¿Algo así? ¿O era como que algo así muy amarillista? Es que eso sucede incluso hasta en las mejores ciudades, ¿sí? En las Ajá. mejores ciudades del mundo hay personas que lamentablemente pues no tienen una condición social, no tienen los medios para adquirir sus alimentos y Sí. terminan buscando en la basura de restaurantes y estas cosas. Y imagínate tú cuando en un país este tipo de conflictos entre sectores políticos, ¿sí? Empiezan a avivarse de una manera como se avivó en Venezuela. Obviamente las personas más desposeídas les Empieza a caerles toca peor. tomar medidas extremas, ¿no? Sí. Y obviamente yo nunca presencié personas buscando en la basura con mis ojos, Sí. pero obviamente vi videos, obviamente escuché de personas que sí, pues que les tocó hacerlo. Que les tocó hacerlo. Bueno, entonces, ¿y estudiaste ingeniería mecánica Sí. en Venezuela? Sí, yo tuve una ¿Por qué carrera. elegiste esa carrera, ingeniero mecánico? ¿De dónde viene ese afán de querer buscar el funcionamiento de las cosas? Sí, ¿O por yo qué te creo metiste que ahí? la influencia de
en lo que se refiere yo a ese afán por estudiar carreras técnicas, Sí. ¿sí? Viene desde la infancia. Nosotros estudiábamos en una escuela muy cercana que quedaba en una escuela técnica y esta escuela técnica era un referente, ¿sí? Ujú. En su momento muchas de las personas que se graduaron allí, yo crecí en una ciudad netamente industrial, Sí. entonces al graduarte de la escuela técnica tú tenías la posibilidad de entrar a empresas que estaban en esa ciudad y en esa ciudad teníamos empresas incluso transnacionales como Plumrose, General Mills, Sí. empresas que producen diferentes alimentos de consumo humano Ujú. y que tienen presencia a nivel continental, a nivel mundial incluso. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención, empezar una carrera técnica para entonces poder trabajar y estudiar. Trabajar y estudiar. Luego, después que me gradué de técnico medio en carreras técnicas, en este caso era de mantenimiento, Sí. estudié una tecnología universitaria en mecánica, En mecánica, ok. ¿sí? Mientras estudiaba, trabajaba, hacía diferentes actividades laborales, dando actividades de mantenimiento en la industria con algunos Ujú. compañeros, con contratistas. Luego después estudié ingeniería mecánica, Sí. ¿sí? Mientras seguía trabajando, seguía estudiando y mientras participaba en actividades laborales, vi la posibilidad también de estudiar un posgrado. Entonces Sí. estudié un posgrado en el área de gerencia de mantenimiento. Ok. ¿Cuánto tiempo te aventaste estudiando? Bueno, creo que 5 años de básica, luego 5 años de carrera, digamos, de high school, Sí. 3 años de carrera universitaria técnica, 2 años de carrera universitaria para lo que era la ingeniería, Sí. más 2 años más de la especialización y todavía no paro de Y estudiar. todavía Sigo no paro estudiando, y esto no se acaba. sigo estudiando, me encanta estudiar. Sí. Ahora mismo, bueno, durante mi carrera tuve que ir adquiriendo diferentes habilidades y herramientas para poder gestionar procesos, Sí, claro. gestionar personas y gestionar materiales. Sí. Entonces, tengo algunas certificaciones y lo que más me satisface de todo esto es que muchas de esas cosas que aprendí durante mi carrera, durante la industria, he podido irlas implementando Sí, claro. con amigos, con conocidos, con familiares y sobre todo con gente que ha trabajado en línea directa conmigo, en mi equipo de trabajo directamente. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Creo que durante mi carrera profesional lo que más me ha gustado, aparte de cumplir con los indicadores que nos exigía la alta gerencia, Sí. es decir, incrementar la producción, es decir, mejorar la calidad, es decir, reducir los costos, reducir accidentes. Creo que lo que más me apasiona es cuando conecto con la gente. Sí. Creo que lo que más me apasiona es cuando podemos establecer un plan de trabajo y entre todos, con trabajo en equipo y con alguna metodología, poder lograr esos objetivos Ya. y que la gente se sienta contenta por esos logros. Me encanta mucho sobre todo cuando la gente puede desarrollarse profesionalmente y puede adquirir nuevas posiciones debido al plan de trabajo que hemos Sí. establecido. Creo que esa es la parte que más me gusta y creo que es lo que de una otra manera me ha llevado a ir creando el proyecto que se llama Rompiendo Inercia. Rompiendo inercia. A ver, platícanos un poco, Sergio. Rompiendo inercia. ¿Para ti qué significa romper la inercia? Verás, para mí romper inercia significa desbloquear nuestros pensamientos limitantes Claro. y enrumbarnos hacia la inercia potencial de manera imparable. Inercia potencial. ¿Qué es la inercia Ahora potencial? voy para allá, A voy, ver, te dale, explico. vamos. Yo como ingeniero mecánico que soy, Ajá. empecé a definir una metodología, una filosofía Sí. de todas las cosas que he aprendido y de todas las cosas que he implementado con las personas que te decía, una metodología que permitiera poder generar algún tipo de desarrollo y de crecimiento. Claro. Entonces, como ingeniero mecánico, dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a adoptar los principios de la física Ajá. y de la mecánica y a ver si hacemos un match y hacemos un método que nos permita establecer un paso a paso para el desarrollo profesional y personal. Entonces, la inercia es una propiedad. Escucha bien, la A ver. inercia, escuchen todos los amigos que están allá. Apunten, me siento La en clase. inercia, pregunta de examen, ¿eh? La inercia es una propiedad que tienen los cuerpos Ajá, sí, claro. de mantenerse estáticos Sí. o de mantenerse en movimiento Ujú. dependiendo de las fuerzas internas de ese cuerpo Sí. o de las fuerzas externas que actúan en ese cuerpo. Ok. Entonces,
el término de romper inercia lo que significa es que todos los seres humanos Sí. tenemos fuerzas internas que nos mantienen estáticos o fuerzas externas que nos mantienen estáticos, ¿sí? Sí. Y que a veces para poder progresar, para poder prosperar, necesitamos que haya o una fuerza interna que nos obligue a movernos o una fuerza externa que nos obligue a movernos. Ya sea, y ya poniéndolo con un plano un poquito más terrenal, pues ya sea que te sientas incómodo en tu zona, ¿no? En tu Claro. trabajo, en tus proyectos o algo que digas tú. Porque pasa, ¿no? Que de repente tu vida va bien, te sientes bien y de repente llegas a un momento en el cual dices, ya no me siento contento, ya no me siento feliz, pero yo siento porque llegas a una zona de confort y hay que romper la inercia, ¿no? Correcto, por ahí va la cosa, mira. Y lo otro es lo siguiente, cuando a veces las fuerzas internas, como Sí. tú dices, son sentimientos. Claro. Sentimientos, me siento así, me siento asado. A veces las fuerzas externas son el contexto, Sí, es la familia, sí, claro. es los jefes, Sí. es alguna situación de enfermedad Ujú. o alguna pérdida, ya sea una pérdida familiar o una pérdida económica, Sí, que es donde entonces la gente dice, necesito cambiar. sí, claro. Y entonces a veces la gente dice, pero no sé cómo, Sí. ¿a dónde cambio? ¿Qué hago? ¿Para dónde le doy? ¿Para dónde dónde? apunto? Entonces, lo que he desarrollado durante este tiempo es cómo contribuyo, cómo Sí. hago para que las personas puedan entonces primero identificar por dónde. Sí, Y segundo, ya identifiqué por dónde, ahora cómo llego allá. claro. Entonces, en eso he estado trabajando en los últimos 3 años y nada, pues estoy feliz porque estamos produciendo contenido ya en nuestras redes sociales como @rompiendo inercia. Estamos participando en programas como el tuyo, que desde ahora les deseo todo el éxito del mundo. Gracias, Y le gracias, invito a gracias. todos que sigan a Mario, que estén muy atentos a su contenido. Fíjense dónde estamos en un lugar al aire libre. Es un podcast muy original, fuera de las 4 paredes de un estudio. Claro. De verdad te felicito. Gracias, gracias. Y estoy abierto a participar en cualquier tipo de contenido que se unifique con nuestros valores. Sí, claro. Nuestros valores son obviamente el respeto por las personas, es las ganas de prosperar y seguir adelante, las ganas de romper inercia. Sí, claro. Fíjate que esto es un proyecto, como dices tú, Rompiendo Inercia. Cuando te conocí y empezamos a platicar de Rompiendo Inercia, dije, bueno, ok. Porque yo desde hace como 4 años traigo la idea de hacer el podcast. Pero volvemos a lo mismo. Yo estaba en México y era un poquito complicado poder llegar a desarrollar todo este tipo de cosas por el costo de los materiales y el costo de vida y pues otras cosas, ¿verdad? Entonces, yo decidí romper inercia. Yo también soy ingeniero, yo soy ingeniero mecatrónico. Ah, buenísimo. Acabé mi carrera y dije, yo la ingeniería mecatrónica como que para mí es más esto, estar conectando con las personas y pues también ya creo que los conocimientos básicos de la tecnología y cosas así, pues te ayudan. Sin embargo, el estar haciendo todo esto aquí al aire libre, siento que es algo que nos ayuda tanto a ti como a mí, cualquier invitado y a las personas que no se sientan encerradas en las 4 paredes. Pero vamos a un corte porque vamos a cambiar las tomas. Entonces, síganos, no se muevan, vamos a cambiar las tomas y volvemos en unos momentos. Bueno, continuamos, seguimos con este episodio. Tuvimos que cambiar un poquito las tomas porque ya nos ha pasado que se nos oscurecen y pues estamos en el mero punto bueno de la plática. Entonces, Sergio, platícame un poco cómo fue tu punto de inserción, ¿cómo se dice? ¿Sí? Inserción, ¿verdad? Inserción. Para poder romper tu inercia y empezar a trabajar en este proyecto Rompiendo Inercia. Sí, bueno, creo que así como te decía que los procesos sociales son complicados, Sí. los procesos personales también, ¿no? Creo que bueno, también hay diferentes personas y su manera de cómo hacen las cosas. Sí, claro. Hay personas que tal vez de una se avientan y vamos a darle a ver cómo Y sale. ahí van construyendo. Y ahí van construyendo sobre la marcha y tal vez hay otros que nos tomamos un poco más de tiempo, de pausa, un poquito más de planificar más Sí, claro. para emprender nuevos proyectos. Sí. En mi caso pasaron las dos cosas. Sí, Fue simultáneo. fue simultáneo porque yo desde hace tiempo, al igual que tú también tenías esa idea, creo que es la pandemia, ¿no? La pandemia, Sí. yo creo que el que no le cambió La vida. la vida en la pandemia, pues realmente estuvo encerrado en una cápsula mental Yo creo que y sí. no rompió su inercia. No hizo nada con ese tiempo. Yo creo que se acabó el Netflix, pero hasta ahí. Entonces yo, cuando hubo la pandemia,
tuve bastante tiempo a pesar de que trabajé full, nosotros en la planta estábamos trabajando con producción continua y estábamos garantizando que los procesos funcionaran bien y Sí. sobre todo hubiera la salud necesaria para que los procesos funcionaran bien. Yo me tomé un tiempo para empezar a hacer algunas capacitaciones y sobre todo para saber cómo podía yo conectar con la gente, porque creo que desde pequeño, y los que me conocen, desde pequeño siempre he tenido una vocación de servicio por las personas. A veces, pues como todo, he tenido excelentes decisiones, tal vez he tomado algunas malas decisiones en Claro. la manera cómo ayudar y cómo servir a las personas, Sí, claro. pero es una de mis vocaciones. Es una herencia tal vez de mi abuela, de mi madre, ese tema de vocación de servicio por las personas y siempre me ha encantado eso. Y luego después durante un tiempo me desvinculé muchísimo de cómo ayudar a las personas y cómo conectar con ellas. Ujú. Y me dediqué al 100% en el mundo industrial, al A mundo trabajar. corporativo. Y a ayudar a algunos pequeños negocios, pequeños emprendimientos a que lograran sus objetivos, pero de manera bastante informal. Sí. Como te dije, tuve un par de emprendimientos tanto en Venezuela como en Ecuador que Ujú. me permitían también un poco salirme de esa zona de confort y retarme a mí mismo. Sí, claro. Pero luego de la pandemia empecé a como querer estructurar algo más formal. Sí. Luego de la pandemia me promueven a una nueva posición, Ujú. ¿sí? Durante ese proceso de promoverme a una nueva posición laboral, una de las empresas donde trabajaba se contrae, Sí. ¿sí? Más o menos al 80%. Tuvimos que hacer algunos despidos de personas y personas que eran muy buenas, Sí. pero lamentablemente la organización tenía que reducir su estructura en un 80% y eso me hizo un poco pensar cómo puedo ayudar a la gente e incluso cómo puedo yo pensar en nuevas alternativas de ingreso. Ajá. Porque me imagino que ya cuando estás viendo ese panorama de que, bueno, hay reducción y aquí le toca, aunque Sí, seas bueno, aunque hagas un sí, trabajo excelente, lamentablemente te tengo que despedir. sí, Y eso te hace, yo creo, como que pensar, digo, bueno, entonces, ¿y si me toca a mí? absolutamente, ¿Qué voy a absolutamente. hacer? No, de hecho tú dices, bueno, yo también estoy en la lista. O sea, tú lo piensas de esa manera. Sí, ¿Y por qué? Porque tú no puedes tampoco, o sea, tú tienes que tener fe y confiar en Dios, por supuesto, pero tú también tienes que tener planes sí, para claro. salir adelante, ¿sí? Entonces, esas preocupaciones de ver la gente que salía, yo mismo tener que despedir personas muy buenas porque Sí, tenía que contraerse la organización, tú dices, bueno, ¿cómo podemos hacer para ayudar a estas personas? ¿Y cómo puedo yo hacer entonces para tener nuevas fuentes de ingresos y que permita estar en mi propósito? sí, Porque claro. y eso quiero decirle sobre todo a nuestra audiencia, hay miles de maneras, miles de Sí, formas de que ustedes puedan obtener mejores ingresos en su vida. Pero mi recomendación es que siempre la manera de obtener nuevos ingresos esté plenamente direccionado con su propósito. yo pienso, fíjate, voy a aportar un poquito ahí, que es cierto eso que dices tú, porque yo también desde niño he nacido con la chispita del emprendimiento, entonces emprender por aquí, emprender por allá, y siempre ves caminos donde puede haber dinero, pero yo siento que este camino del emprendimiento es un camino muy difícil, es un camino que a veces te va a tocar trabajar un domingo a las 3 de la mañana y levantarte a tu trabajo porque tiene que ser algo simultáneo. Si no tienes la posibilidad de dejar tu trabajo de una y dedicarte a lo que quieres hacer, vas a tener que estar en simultáneo, trabajando para alguien y construyendo tu negocio. Entonces, vas a tener que trabajar muchísimas horas, 17 horas diarias, de lunes a domingo, y entonces tienes que encontrar algo que a ti te mueva, algo que a ti te mueve, que digas tú, cada día que te levantes desvelado, cansado, que digas tú, yo voy para allá porque estoy un poquito más cerca. Entonces, hay que estar bien enfocados nuestra meta, por así decirlo, nuestro llamado. Yo siento que es como un llamado de Dios, ¿no? Fíjate, la otra vez escuché yo algo muy padre, que Dios no te da la capacidad de visualizar algo que no puedas cumplir. Si tú visualizas algo, es porque Dios te puso todas las cosas para que tú lo hicieras, para que tú llegaras. Entonces, si tú lo ves, hazlo. Pero el chiste es romper esa inercia que no te deja el miedo, porque siempre el salir de tu zona de confort te llena de miedo. Siempre que dices Absolutamente. tú, y si no jala, y si no me da, y si me va mal, y si aquella persona me hace el feo, pasa. Los primeros guamazos son los buenos. Son los que te hacen o le sigues o te haces para atrás. Absolutamente, Mario. Y fíjate que tienes absoluta razón con lo que dices. Ve, la Biblia, en el libro de Romanos, Sí, dice que Dios nos ha dado nos ha dado a todos dones y talentos, sí, ¿sí? Incluso detalla, los que tienen el don de dirigir, dirijan bien. sí, Los que tienen el don de servir,
sirvan bien. Si da tiempo más adelante puedo sacar la Biblia en mi teléfono y leerles el versículo específico. Ok. Pero sí recuerdo que es el capítulo de Romanos y lo dice y es así. Y absolutamente de acuerdo contigo. Si tú que estás ahí escuchándonos tienes esa sensación de querer romper tu inercia, de querer emprender algo y ya lo has visualizado, como dice Mario, empieza a dar los pasos necesarios para ello. Sí. También hay personas que tienen ese deseo, pero todavía no saben para dónde. No saben ni por dónde iniciar. Entonces, para ese tema de que si no sabes identificar tus dones, tus talentos que Dios ha sembrado en ti, contáctanos en @rompiendoinercia en todas nuestras redes sociales y te vamos a poder ayudar bajo un método estructurado y con resultados comprobados para que tú puedas encontrar esos dones, esos talentos y a través de ello empieces a adquirir habilidades que te permitan entonces empezar a generar dinero, ingresos, nuevas fuentes de ingresos enfocados en tu propósito, porque Claro. eso es lo bonito de lo que tú dices. Si tú tienes una forma de ganarte la vida y no estás conforme con esa forma de ganarte la vida, Ujú. no pienses irte por lo que tú creas que es lo más fácil. Sí. Vete por tu propósito, por lo que Dios ha sembrado en ti, por esos dones y esos talentos, ¿sí? Así a veces no sea tan fácil, no importa. Sigue por ese camino empiedrado, porque Sí, al el final de camino ese camino empedrado empiedrado, es el bueno. al final de ese camino empedrado, tú vas a conseguir los logros y los resultados que Dios tiene preparado para ti. Porque a veces los seres humanos vamos por el camino más fácil, Es Mario. más fácil, El claro. camino que tiene flores, Sí. el camino que tiene tal vez asfalto, Sí. ¿sí? Y que nos permite caminar como si fuera alfombra. Sí, Y puede ser que disfrutemos de ese camino hasta cierto punto. claro. Pero luego cuando estemos a mitad de camino, a veces vemos a los lados, volteamos hacia atrás y nos damos cuenta que ese camino no nos lleva a la felicidad. ¿Sabes por qué? Porque no está alineado con tu propósito. Sí, claro, puedes tener lo que sea, pero no estás pleno. Así es. Puedes así es. tener lo que tú quieras, carros, casa, lo que se te imagina, lo que te imagines. Pero siempre hay algo que está aquí adentro. Siempre hay algo, una chispita que si no estás alineado con eso, todo lo demás no sabe. Y así me sentía yo. Yo también estaba así como tal vez se pueden sentir ustedes viendo este video. Yo a pesar de que tenía una carrera, como te dije, en ascenso, Sí. sí, construí una carrera de forma ascendente, logré, lo puedo decir con orgullo, con mi equipo de trabajo tuvimos unos logros significativos a nivel de administración de recursos, de procesos y de materiales, administración de personas. A pesar de que tenía, digamos, ese éxito, no me sentía tranquilo, no me sentía conforme, sentía que podía, que debía incluso dar algo más. Sí. Entonces es donde decidí empezar a escribir, empezar a organizar algunas ideas. Ahora mismo tengo un manuscrito que ya en algún momento saldrá mi libro de la metodología Excelente. y de lo que se llama la filosofía de rompiendo inercia. Y hemos estado entonces trabajando en esa metodología para ayudar a las personas. Y he podido conocer personas que me han ayudado también Sí. he tenido mentores, digámoslo así de esta manera, a poder fortalecer aspectos míos espirituales, Sí. aspectos míos de negocio, ¿sí? Sí. Y aspectos míos a nivel de networking, Ajá. con la finalidad entonces de poder ir preparándome, desarrollándome integralmente para servir a las personas. Claro. Sergio, vamos a meternos al área de negocios. Es algo que a mí me gusta, pero estoy muy verde, como decimos en México. Todavía como que apenas ahí ando dando mis primeros pininos. ¿Cómo le hacemos para estructurar un negocio? ¿O por dónde le damos? ¿Cómo le hacemos para decimos, bueno, traemos la espinita de querer emprender? ¿Cuáles son los primeros pasos, Sergio? ¿Qué nos puedes decir de esto? A ver, ¿cómo le hacemos? Lo que pasa es que hay diferentes, digamos, metodologías. Claro. ¿Sí? Ajá. Por ejemplo, hay personas que llegan y deciden arrancar un negocio y vamos como se vaya dando y después vemos cómo incluso cómo es que se legaliza esto. Sí. ¿Sí? Sí, claro. Hay otros que dicen, no, vamos primero a ir estructurando todos los requisitos legales Sí. y luego vamos entonces estructurando los conceptos fundacionales del negocio Sí. y luego arrancamos entonces con algunas pruebas piloto y todo lo siguiente. Ok. Entonces, independientemente de la manera como quieras empezarlo, Sí. ¿sí? Porque la vida misma y el tipo de negocio nos da la posibilidad de empezar, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Sí. Tomar la acción y empezar. Claro. Y en ese comienzo
ir estructurando. Ahora bien, mi recomendación para todos, lo primero sería, primero identifica tus dones, tus talentos, Sí. ¿sí? Explora en un proceso introspectivo de tus pasiones. Ujú. Luego trata de validar en qué eres bueno, lo que tú Claro. crees que eres bueno. Sí. Una vez que tú veas que todo eso se alinea y hace match, Ujú. ¿sí? Pregúntale a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus conocidos, a tus familiares, ¿en qué crees tú que soy bueno? Ok. ¿Qué cosas Ajá. destaco yo? Sí. ¿En qué cosas soy sobresaliente? Sí. Luego, después que tengas esa información, haz pruebas piloto. Ujú. Pues estas pruebas piloto, dependiendo del tipo de negocio, pueden ser voluntariados, Sí. ¿sí? Durante un corto tiempo. Ujú. Puede ser ayudar a personas que están necesitando ese producto o ese servicio. Sí. Y con eso vas a tener un proceso de validación, Claro. de retroalimentación. Sí, si funciona o no funciona. Una vez que todo eso está funcionando y que tú sientes que eso se está enrumbando, hay diferentes teorías de emprendimiento, de startup o de fundación de negocio, Sí. porque básicamente los negocios pueden catalogarse de tres maneras, ¿no? Ujú. Y eso es lo que hemos también implementado bajo la metodología EGM, ¿sí? Que es uno de nuestros mentores, Víctor Hugo y César Quintero. Víctor Hugo Manzanilla y César Quintero es uno de mis mentores en los temas de negocio. Ellos tienen tres fases: Sí. la fase de fundación, la fase de integración y la fase de aceleración de negocio. Ujú. En la fase de fundación podemos ir estableciendo alrededor de 8 herramientas, Ok. herramientas que vienen del mundo corporativo y del mundo del emprendimiento. Sí. Entonces hemos hecho una fusión de esas 9, 8 herramientas con la finalidad de que la persona pueda sentar las bases fundacionales del negocio. Luego después en la parte de integración hemos también adoptado diferentes filosofías, teorías, con la finalidad de que este emprendimiento que ya tiene una facturación, que ya tiene unas ventas, que ya Sí. está caminando, puede entonces enrumbarse a mejorar sus procesos, a incrementar la calidad de sus productos y servicios y empezar Sí. a crecer. Y luego en la fase de aceleración es la consolidación enrolada hacia la eficiencia, no la Sí. eficacia, sino la eficiencia ya de los diferentes procesos internos de la organización y hacia los clientes y el mercado. Diferencia entre eficiencia y eficacia. Ok, la eficacia es la que nos permite poder lograr los objetivos. Eficacia. Ok. La eficacia, es decir, yo voy a dirigirme de un punto A un punto B. Ajá. ¿Sí? Esa es la meta, llegar. Sí. Ahora, la eficiencia evalúa todos los recursos que tú utilizaste para llegar hasta allá. Ok. Y una vez evaluado todos esos recursos, se establecen planes para la mejora continua, Ajá. que es reducir tiempo, reducir dinero, reducir desperdicio, aumentar la calidad, prestar un mejor servicio, prestar un mejor producto, ¿sí? Sí. Realizar un mejor producto. Entonces, la eficiencia se basa netamente en que cómo hacemos para que cada vez sea mejor y nos cueste menos, ¿sí? ¿A qué costo? ¿A qué Que costo? tenga el menor ¿A costo. qué costo? Que Así tenga el es. menor costo, tanto material como personal, como todo el contexto, de manera integral. Integral. Para llegar al objetivo y que sea más barato, mejor calidad y más rápido. Sí. Pero todo eso viene. Y sobre todo menos desperdicio, menos accidentes, Sí, menos riesgos. Claro. Entonces, la eficacia es lograr el objetivo Sí. y la eficiencia es lograrlo, pero mejorando de manera integral. Perfecto. Y todo eso se deriva de empezar. Sí, Hay que empezar. Porque Ese- mira, te platico algo. Fíjate, yo para todas mis cosas, o la mayoría de los proyectos que he tenido, a lo mejor no he tenido la infraestructura, pero otra persona sí. He encontrado a la persona que la tiene, al empresario, al emprendedor, cualquier persona, y me he ofrecido a trabajar gratis. Creo que mucha gente no le pone el valor al trabajo gratis, porque de ahí he ido aprendiendo un montón de cosas y he visto si funciona y no funciona, y le he ido copiando una que otra cosa a la persona que lo tiene. Obviamente que es un proceso que lleva tiempo y es un proceso que es cansado, pero pues hay que estar 100% enfocado a lo que uno quiera para poder sí. lograr las cosas. De hecho, hay un dicho que dice que el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y tienes mucha razón. Yo creo que todos los que hemos sido aprendices en algo, Sí, sí, hemos tenido que
trabajar de gratis. Claro. Hemos tenido que entender que estamos en un proceso de aprendizaje y ese proceso de aprendizaje requiere sacrificio. Sí. Y a veces esos sacrificios es ser voluntario, ¿sí? Es ser un aprendiz, un ayudante, es trabajar de gratis, es entender que primero tienes que prestar un servicio en ese proceso de aprendizaje para que luego cosecha y luego siembra, brother. Sí, así es. Así es, Así de primero hay fácil. que sembrar. Y la invitación que le hacemos a todos los amigos que están escuchando este podcast, ¿A qué costo?, de nuestro amigo Mario Luna, es que tomen la acción de empezar. Así es. Tomen la acción de empezar. No importa si te demora 4 años o 5 años, así como Mario nos contaba de su proyecto, así como yo le estoy contando del mío, lo importante es que vayan dando pasos progresivos hacia su meta. Fijen su meta y empiecen todos los días un poquito, eso sí, todos los días un poquito, pero continúa hacia el esa 1%. Meta. Si avanzas un 1% diario, ya tienes 365 días que avanzaste 1%. Claro. La verdad. Sergio, ¿crees en Dios? Sí, absolutamente. ¿Qué es Dios para ti? ¿Sabes qué? Te voy a contar algo que es algo bien particular. A ver, platícame. Yo el día de hoy, después de algunos episodios, puedo decir que creo en Dios, Sí. creo en Jesús como mi Salvador. Sí. Creo que Jesús fue enviado por Dios a la tierra para sufrir, morir y canjeó nuestros pecados, Sí. ¿sí? Por su sangre, por su muerte, para nuestra salvación. Entonces, durante un tiempo, yo crecí, digámoslo de esta manera, yo crecí en un hogar católico. Sí. Luego, después, en mi adolescencia, hubo un cambio de religión. Cambiamos de católicos a otra religión que se llama Testigos de Jehová. Testigos de Jehová, sí. Es una religión que es bastante distinta a la católica. Y para ese tiempo yo era adolescente. Sí. Y entenderán que cuando estás en una religión que desde un punto de vista, desde mi punto de vista, era algo liberal, luego entramos a una religión bastante conservadora. Sí. Y yo adolescente tuve un proceso, digamos, de rebeldía. Claro. Sí, tuve un proceso donde en algunas ocasiones mi casa no era lo agradable que debe ser un hogar para un niño, Sí. sino que yo sentía que mi casa tal vez era un espacio donde debía cumplir obligatoriamente unos requisitos que Dios impone a la gente, Sí. y que yo sentía que no debía cumplirlo. Claro. Entonces luego con el tiempo me fui alejando bastante de Dios, a pesar de que durante mi adolescencia y mi juventud hubo muchas ocasiones donde mi vida estuvo en peligro. Sí. Y sentí la protección de Dios. A pesar de todo eso, nunca lo escuché, a pesar de todo eso, no me acerqué a Él y me mantuve bastante distante. Sí. Luego, después de la pandemia, sí, todo el estrés que la pandemia acumuló, Sí. para poder salir adelante con los procesos, para poder cumplir con los objetivos y metas del negocio que tenía, sufrí una situación médica bien complicada. Estuve hospitalizado casi por 20 días en el hospital y empecé a preguntarme, bueno, ¿tengo todavía tiempo para continuar en este plano? ¿O mi tiempo en este plano se acabó? Y si tengo que continuar, pues, ¿cuál va a ser mi propósito? ¿Qué sentías en ese momento? O sea, fíjate, es algo que yo me he preguntado, digo, o sea, ¿qué se siente estar como que al borde de la muerte? O sea, porque gracias a Dios no me ha pasado nada. Pero digo, o sea, en un momento se te acaban todas tus ilusiones, tus sueños, o sea, todo lo que das por sentado, ir al baño, ir a tomarte un vaso de agua, salir con tus amigos, de repente se te acaba. Sí, Mario, y es por lo menos en mi caso, no sé cómo serán los compañeros, les invito a que coloquen en los comentarios si han vivido una situación similar, cómo se sintieron ustedes. Pero en mi caso, yo me sentí
preocupado sobre todo por mi familia, Sí. ¿sí? Yo pensaba, bueno, si yo me tengo que partir de este plano, pues parto, ¿sí? Sí. Pido perdón a Dios por todos mis errores, mis faltas y mis pecados y me iré. Sí. Pero me preocupaba mucho mi familia, ¿no? ¿Qué iba a ser de ellos? Y en algún momento puedo confesar que tuve una confesión con Dios, una conversación con Él. O digamos, tuve una conversación que yo traté de hacerla con Dios. Como te digo, en ese tiempo yo me divorcié muchísimo durante gran parte de mi vida estuve bastante divorciado de las religiones. Sí. Estaba escéptico, no quería saber nada de religiones, pero siempre me encomendaba a Dios. Siempre mencionaba a Dios. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Sí. No sé qué, si Dios quiere. Pero Sí. no sentía que tenía una relación con Dios. Claro. Entonces, cuando me sucede esto, yo sostengo una conversación. Y en esa conversación lo que le digo es, bueno, si llegó mi hora, si llegó mi turno, pues aquí estoy, llévame. Dale. Pero te pido por favor que bendigas a mi familia y que les premies a ellos, que ellos puedan conocer tu amor, puedan conocer la abundancia que tú nos has prometido en tu palabra en la Biblia. Sí. Pues, y si no es mi turno, pues trata de mostrarme si yo estoy caminando bajo tu senda, si estoy trabajando en el propósito que tú has escrito para mí. Sí. Y si no es así, pues muéstrame cuál es ese propósito. Y no sé, pues tal vez hay personas que sí tienen la dicha de que cuando habla con Dios, Dios les responde de una manera inmediata. Sí. Y si ustedes lo han vivido, colóquenlo en los comentarios. Claro. Pero yo no. Yo luego que sostuve esa conversación con Dios, puedo reconocer que empecé a mejorar mi salud. Todos los parámetros que estaban afectando mi salud empezaron a disminuirse. Yo vi ahí en mi habitación donde yo estaba hospitalizado como 2 personas fallecieron. ¿Qué dijiste? Me Ahí va a fue donde tocar. yo dije, caramba, ¿será que soy el tercero? Ahí fue donde yo sí me asusté muchísimo y sostuve una conversación con él. Y creo que fue una conversación, Mario, no sé cómo otros conversan con Dios, tal vez de una manera solemne, respetuosa. Yo creo que tuve una conversación con Dios tal vez un poco malcriada, un poco altanera, ¿sí? Un poco preguntándome como que ¿por qué? Ey. Y yo, a pesar de que había leído mucho de desarrollo personal y algunos temas de desarrollo espiritual, nunca había entendido que no estamos aquí para preguntar el por qué. Nosotros estamos acá es para preguntarnos el para qué. ¿Para qué? ¿Para Exactamente. qué? ¿Para qué me sucede esto? ¿Qué debo aprender con esta situación Claro. que estoy viviendo? Pero en ese momento yo no lo entendía, no, lo que preguntaba era por qué, y tal vez tenía ese síndrome, digamos, de víctima, de ¿por qué yo? Me recupero. Mientras me recuperaba, tenía la oportunidad de hacer teletrabajo. Sí. Y seguí un poco explorando, ¿no? Y preguntándome por qué no tenía una respuesta de Dios. O sea, en ese momento que tú platicaste, no hubo nada. Me empecé a recuperar, Sí. pero luego después entendí que me recuperé por 2 cosas. Ajá. Porque Dios no quiso llevarme. Que y dijo, me no, vienes "Quédate así con esa actitud. quédate un rato más, me dijo. Y lo otro es porque los antibióticos empezaron a hacer su efecto después de 3, 4 días de Estar en tu sistema. tratamiento y estar en mi sistema sanguíneo haciendo su trabajo, empezaron a hacer el efecto adecuado. Respondí bien al tratamiento. Excelente. Y tuve una intervención quirúrgica y empezó a funcionar bien el tratamiento y empecé a recuperarme. Pero nunca sentí que Dios me hablara de ninguna manera. Sí. Bueno, continué con mi vida cotidiana, sí, pero me quedé con esa espina De... de que no tuve la respuesta que esperaba, Ajá. pero no Ok. me llevó. ¿Tú cómo esperabas la respuesta de Dios? Porque Mira, creo que también esa es como que otra... Sí, o sea, yo hablas creo- con Dios, pero muéstrame, pero ¿cómo la veo? Yo escuchaba en algunos videos que había gente que Dios le ha hablado incluso fuerte, han sentido una voz en su cabeza. ¿Sí? He escuchado de personas que dicen que han sentido como un susurro. Ajá. He escuchado otros que han sentido como una pregunta, ¿y por qué no haces esto? ¿Y si haces tal cosa? ¿Y si te atreves a hacer esto? Ajá. Algunos le llaman intuición Sí. a esa
a esa voz interna, ¿sí? claro. Otros dicen que es Dios. Ujú. Yo esperaba sentir algo así Sí. y no lo sentí. Luego, después de tanto investigar, buscar información, escuché a alguien que dice que Dios le habló cuando leía la Biblia. Ok. Y yo empecé a leer la Biblia. Ajá. Y en ese proceso de leer la Biblia, mejor dicho, fui escuchando podcasts de personas Sí. que hablaban de desarrollo personal, de desarrollo profesional y que en algún momento mencionaban su conexión con Dios. Sí. Y luego después entonces empecé a escuchar a algunas personas que ya tenían una relación con Dios. Sí. Y esas personas que tenían esa relación con Dios, algunos de ellos decían que Dios les hablaba por medio de la lectura de la palabra de Dios. Ajá. Y yo dije, caramba, a mí me va a tocar leer. Que se me toque, ese es mi siguiente Y libro. a mí me gusta la lectura. Me gusta más escuchar audiolibros, pero también me encanta la lectura. Sí. Entonces, en ese proceso de empezar a leer, fui descubriendo algunos versículos de la Biblia que hablan un poco del trabajo en equipo, del desarrollo personal, del cómo Dios ha sembrado en nosotros dones, talentos, habilidades para servir a otros. Claro. No es para nuestro propio beneficio. Esos dones que Dios nos ha dado es para servir a otras Para personas ponerlo al servicio de y las para personas. caminar en el camino que Cristo nos dibujó. Claro. Entonces, fui descubriendo cosas que me fueron llamando la atención. Ujú. Todavía en ese momento no tenía una relación sólida con Dios, sino que solamente leía de su palabra. Sí. Empecé a entender de que tal vez la manera como Dios habla conmigo es a través de la palabra, a través de la Biblia. Sí. Empecé a estudiar, a profundizar mucho más y bueno, al día de hoy siento que tengo una mejor relación con Dios como la tenía ahora. Sí. Sí, todos los días me esfuerzo por caminar por el camino que Jesús nos marcó. Pero lo más importante, Mario, y compañeros que nos escuchan en esto, yo entendí Sí. que la relación con Dios no es una relación conductual. ¿Cómo? ¿Cómo conductual? A ver, Escucha esto, a esto ver, es a ver, a ver. importante que lo escuchen. La relación que debemos tener con Dios no es una relación conductual, ¿sí? Ajá. Es una relación de amor. Ujú. Es una relación que tiene, creo yo, tal vez 3 o 4 fases. Ok. A ver, sígueme platicando en lo que checo las tomas. Ok. Primera fase. Generalmente a nosotros creemos, nosotros entendemos de que nosotros debemos tener una conducta santa, Sí, inmaculada, para que Dios nos acepte como sus hijos. claro. Y Inmaculada es que no... ¿Cómo? ¿A qué te refieres? bueno, que no peques, Ajá. que no caigas en el pecado. Sí. Y resulta que no es así. Resulta que Dios nos ama y Ujú. nos acepta como somos. Y Él sabe Sí. que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, Ajá. ¿sí? Y Dios lo que pide es que nosotros tengamos una relación sincera y honesta con Él. No una relación conductual hipócrita, Ajá. donde en algunos momentos sintamos que somos unos inmaculados no pecadores y luego caigamos en el pecado y luego caigamos en la vergüenza y luego nos alejemos de Dios porque sentimos que Dios no nos acepta y no nos ama porque somos unos pecadores. Ajá. No, Él sabe que somos pecadores. Sí, claro. Él lo sabe y no tiene un cristianómetro. ¿Sí? Ajá. Tenemos oleaje. Oye, más fuerte. empezamos, la vibra está fuerte entonces. Sí, yo creo que Dios está aquí con nosotros. Verán, Dios no tiene un cristianómetro Sí. donde te dice a ti, a ver Mario, hoy fuiste 10% más cristiano que ayer. Sí. Entonces nuestra relación con Dios no es conductual. Ujú. Es un proceso individual de transformación, donde nosotros primero reconocemos que hay un Dios sobre todas las cosas, Sí. ¿sí? Y que dio su Hijo unigénito y amado para que viniera a la tierra y sufriera lo que nosotros hemos sufrido y a Claro. través de su sufrimiento y su muerte limpiara nuestros pecados. Y cuando nosotros reconocemos a Jesús en nuestras vidas, empezamos a un proceso que luego que lo reconocemos, empezamos entonces a honrarlo. Platícame qué es reconocer a Jesús en nuestras vidas.
¿Cómo es eso? Es porque la Biblia lo dice. Ajá. En el momento que tú reconoces con tu boca y en público Ujú. de que yo soy la verdad, soy el camino, la verdad y la vida, y Sí. soy la única manera de llegar al Padre, Ajá. es cuando tú entonces reconoces que Jesús es nuestro intermediador ante Dios por nuestros pecados. Entonces tu relación deja de ser conductual Ujú. para ser una relación sincera, ser Sí. una relación honesta con Dios y empieza un proceso de transformación. Entonces Sí. tú lo reconoces, ok, te reconozco a Dios como mi Señor y mi Salvador. Ahora, ¿cómo hago para honrarte? Sí. Empiezas entonces un proceso de transformación individual para honrarlo, Para honrar ¿sí? a Dios. Y para honrar a Dios hay que ir cumpliendo lo que esté en sus escrituras. Sí. Luego, después que tienes, digamos, ese proceso de ir honrándolo, empiezas entonces a entender que Él es el dueño de todo, Él es el amo y Señor, Él es el creador de todo. Y todo lo que pasa en tu vida, Ujú. por más que tú te esfuerces, por más que tengas planes, por más que tengas empeño, Sí. son los planes que Él ha delineado para ti. Sí. No son tus planes. Sí. Por más que tengas plan B, plan C, plan D, Sí. son los planes de Dios Fíjate. que Él va a ir dando en tu vida para que se vayan concretando para el servicio y para la gloria de Él. Claro. ¿Sí? La verdad que sí. Fíjate, yo no me considero, bueno, yo no soy religioso, no tengo una religión. Sin embargo, yo me siento como conectado, como con una frecuencia, como con Él. No sé, o sea, yo me siento bendecido. Digo, yo no soy cristiano ni nada, pero me gusta platicar con diferentes personas de diferentes tipos de entendimiento de Dios, porque siento que me ayuda a mí a poder como que lograr entender qué es Dios para diferentes personas. Y bueno, yo pienso que, no sé si me equivoco, ¿verdad? Pero yo creo que ser una buena persona es como que estar bien con Dios, ¿no? O sea, el empezar a servir, el ser buena persona, el ayudar sin esperar nada a cambio. ¿Qué es, para ti, cómo es estar dentro de esa religión? O sea, ¿qué dices tú? Bueno, yo estoy bien con Dios. Para ti, ¿cómo es eso? Yo también pensaba que solo ser buena persona y hacer actividades de caridad Ajá, y hacer algunas cosas en algunas épocas del año, sí, cumplir con las regulaciones nacionales e internacionales, las leyes, ¿no? sí, Era mi manera de estar con Dios y yo sentía que cumplía con Él. ajá. Y pues fíjate que la Biblia dice otra cosa. A ver. La Biblia dice, y verán, no me considero experto en la Biblia, creo que si alguna de las cosas soy aprendiz es en la Biblia y en la palabra de Dios, ¿no? Pero soy un apasionado por ella, eso sí puedo Excelente. reconocerlo. Lo que dice la Biblia es que no es suficiente con ser buena persona. Ujú. Hay que empezar a cumplir con lo que dice la palabra de Dios y sobre todo con lo que está en el Nuevo Testamento, Sí. que es todo lo que recogieron en sus escrituras los apóstoles de Jesús, Sí. ¿sí? Y todas las personas que fueron inspiradas por Dios a través del Espíritu Santo. Ujú. Entonces, cuando tú reconoces a Dios y reconoces a Jesús, tú recibes como una señal Wi-Fi hacia Sí. Dios que se llama el Espíritu Santo. Ajá, Y cuando tú empiezas a pedirle al Espíritu Santo que te revele a ti tu propósito, sí, tus acciones, tu línea de trabajo, la manera como comportarte y cómo actuar en base al estamento, que son las escrituras, ajá, ¿sí? Tú empiezas a aprender que no es suficiente con ser una buena persona, sí, sino que tienes que empezar a tener un comportamiento de amor por Dios, ujú, ¿sí? Entonces, es un proceso de transformación individual, Mario, que tú tendrías que vivirlo. sí, Yo no podría decirte qué cosas hacer y qué no hacer. ajá, Yo no podría decirte eso está mal o eso está bien. Eso Sí. va a ser muy lento, va a ser muy rápido para que tú te ganes el título de ser hijo de Dios. Eso Sí. no funciona así. ajá, Es un proceso de transformación individual y único que vas a vivir en el momento que tú decides aceptar a Jesús en tu corazón, Sí. reconocerlo como el salvador de tus pecados y recibir esa señal Wi-Fi, hago la analogía, que es el Espíritu Santo. Y el Ok. Espíritu Santo empieza a trabajar en ti, ¿sí? Sí. Y va entonces a modelar un modelo, valga la redundancia, de actividades, de trabajos, de acciones que Sí. te van a permitir caminar por el camino de Jesús.
Entonces por eso te digo, no hay un cristianómetro, Sí. no hay un medidor que te permita decir o que alguien venga a evaluarte, a juzgarte, a decirte eres o no eres cristiano si haces esto o aquello. Sí, ajá. Lo importante es que tú reconozcas a Jesús y empieces a construir esa relación con Dios y ese camino de transformación en tu vida va a empezar. Claro. Y tú vas a poder contar tu testimonio y decir, bueno, mi proceso de transformación fue esto, esto y esto. Y yo creo que mientras estemos en este plano, estemos en este mundo, nunca encontraremos un nivel de santidad o nunca llegaremos a tener ese 100% cristiano o 100% hijo de Dios que te da una insignia y tú a partir de ese momento nadie me toque, nadie me mire porque yo soy. Yo soy. No. Mientras estemos en este plano estamos para aprender, estamos para poner en práctica lo que hemos aprendido y estamos para servir a otros. Claro. ¿Dónde? No lo sabemos, solo lo vas a saber tú. Solamente. Y solo, bueno, Dios obviamente lo sabe y lo va a ir sembrando en tu corazón. Y es en ese momento donde tú vas a empezar a hacer las cosas por gratitud. Sí. Tú vas a hacer las cosas por honrar a Dios. Y en ese proceso de honrar a Dios vas a encontrar tu abundancia interior, tu satisfacción interior, tu propósito divino y vas a empezar entonces a hacer diferentes cosas que te van a enrumbar a ello. Vas a conseguir esa felicidad y vas a llenar esos vacíos que solo Jesús puede llenarlo. Y por eso es que tú ves que mucha gente tan famosa, tan poderosa, mucha gente muy influyente, reconoce a Jesús en su corazón y empieza a transitar un camino distinto. Sí. Si tú eres joven, tú debes conocer a Raymond Ayala. Raymond Ayala probablemente lo conozcas como Daddy Yankee. Órale, ajá. Daddy sí. Yankee es este cantautor famoso de música urbana puertorriqueño que luego de generar muchos éxitos y de poner a bailar a todo el mundo en diferentes aspectos, espacios y fiestas, ahora ha decidido no sacar más música secular, sino empezar a generar música con contenido cristiano, ¿sí? Sí. Con la finalidad de que las nuevas generaciones conozcan a un Jesús, Así es. ¿sí? Conozcan a Jesús real, a un Jesús que no es un juez, a un Jesús que a pesar en algunos momentos de la Biblia pues tuvo que tener un temperamento fuerte y pararse fuerte, es un Jesús de amor, ¿sí? Y sobre todo que es un Jesús que lo que es el único que puede llenar esos vacíos. Hay muchas personas influyentes que dan ese testimonio, donde dicen que su vida ha cambiado totalmente, a pesar de que tenían riquezas, tenían abundancia, tenían fama, se sentían vacíos. Estuvieron a punto de suicidarse porque se sentían vacíos. No, y luego imagínate, esa cantidad tienes todo. Ahorita uno está buscando algo, pero imagínate tener todo y sentirte vacío. Así ¿Qué dices es. tú? Pues mejor, vamos a Así dejarme es. alejarlo. Compadre, se nos está yendo la luz natural. Un espectáculo maravilloso aquí en este lugar, en este laguito. Algo con lo que quisiera cerrar, compadre. Mira, yo quisiera darte las gracias, Mario, por esta oportunidad de poder conversar contigo, Gracias. de poder contarte un poquito de mi vida, Claro. ¿sí? Un poquito de esta etapa de mi vida. Estoy feliz de poder transmitirle a todos, a toda tu audiencia, quién soy, qué es lo que hago, las cosas que me apasionan, los dones y talentos que Dios ha sembrado en mí. Y nada, estoy feliz de esta oportunidad y te deseo mucho éxito en tu Muchísimas carrera, gracias. en todos tus sueños. Le pido a Dios que te bendiga, Gracias. que si tú sientes esa conexión con Dios, es porque probablemente, yo estoy seguro más bien, que Dios tiene una página escrita con tu nombre. Y te invito a que busques a Jesús, busca a Dios y que empieces un proceso de transformación que te permita sentir la felicidad plena que solo Jesús puede darte. Y a toda la audiencia también le hago esa invitación. Si tienen esa sensación de que hay algo más, que ustedes nacieron para algo más, no se conformen con lo que está pasando ahora mismo en sus vidas. Traten de buscar personas que le ayuden a dar ese salto de fe, a romper la inercia y a buscar ese verdadero yo que está sembrado en ustedes y que Dios puso en sus corazones. Estoy a la orden para ello, está también Mario y hay muchas personas que pueden ayudar a conectar con ustedes y recuerden siempre que solitos no podemos. No. Solitos Solos no no podemos. podemos. Siempre necesitamos a alguien que nos ayude, alguien que ya haya vivido lo que tal vez nosotros no hemos vivido, nos ayude a trascender, a avanzar, a llegar de un punto A y de un punto B.
y que nos cueste lo Y que menos nos- posible. ¿A qué costo? Que nos cueste lo menos posible. Así es. Mi gente, pues con eso terminamos este cuarto episodio. La verdad, te lo agradezco mucho, Sergio. Agradezco demasiado tu tiempo y todo tu conocimiento. Y pues esto es el inicio. 4 episodios han sido un verdadero reto. La verdad, no es fácil estar aquí. No es fácil decirle a una persona, hey, ven, te voy a entrevistar. Y hay que romper la inercia. Entonces estamos es. rompiendo inercia. Hoy estamos haciendo sinergia con mi compa Sergio. Entonces vayan a seguirlo en todas sus redes sociales. Vayan a seguirlo, que estaremos subiendo más contenido de autoayuda y de todo Sí, un poco. contenido de superación. Ahí estamos con Mario de la mano. 1 más 1 es igual a 3. Estamos haciendo sinergia Así es. para romper la inercia y que el costo sea lo menor Así posible, es. Mario. Pues con esto nos despedimos, mi gente. Síganos en todas nuestras redes sociales. Las redes sociales de mi compadre van a estar abajo, así que váyanse para allá. Vamos iniciando con esto. Esto es apenas el inicio, así que vamos a llegar muy lejos. Y eso no tengo ninguna duda, porque le estamos poniendo todas las ganas. Así que, Sergio, nuevamente, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Y pues con esto nos despedimos. Así que súbale al volumen y nos vemos a la próxima. Bye. Vámonos. Dale, brother, gracias. Chingón, te agradezco. Excelente, compadre. excelente. Te lo agradezco. Excelente. Déjame orar por ti. ¿Sí? Sí, claro. Jehová Padre Celestial, estamos felices el día de hoy porque estamos con mi hermano Mario Luna. Estamos aquí en su proyecto, en su podcast, en sus sueños. Padre, yo te pido que por favor tú permitas de que la página que tú has escrito con el nombre de Mario Luna, él pueda conocerla, él pueda conocer de ti, él pueda conocer toda la paz, toda la felicidad y toda la abundancia que hay cuando caminamos por tu camino, Padre. Yo bendigo sus acciones, bendigo sus proyectos en el nombre de Jesús para que él pueda enrumbarse en sus proyectos y que sus proyectos se puedan alinear con el propósito que tú has creado para él, Padre. Esto te lo pido en el nombre sagrado y precioso de nuestro Salvador Jesús. Amén. Compadre, muchísimas gracias. Excelente, dale para palabras. adelante. Dale para adelante, brother. Compadre. No, vas a ver Dale, que mano. vamos a romperle, compadre. Vas a ver, de eso no estoy seguro. De eso estoy seguro. Pero bueno, este ya se descargó.